En este segundo vídeo sobre los protocolos familiares vamos a centrarnos en otros dos apartados fundamentales. Por una parte, en los acuerdos que hacen referencia al trabajo y política de personal para los familiares implicados en la empresa y por otra, en los acuerdos sobre la propiedad y su organización interna. En el anterior vídeo de esta serie pudimos ver que los apartados generales que constan en los protocolos familiares no están puestos por capricho, sino porque en las familias empresarias son temas en los que con el paso del tiempo surgirán importantes diferencias que pueden acabar en conflicto. Hoy nos centraremos en los dos apartados citados, temas como el trabajo y la propiedad, así que reflexionemos al respecto. Hola, soy Fernando Nogales, asesor de empresas familiares, y en este vídeo quiero empezar reflexionando sobre los distintos conceptos y percepciones que sobre el trabajo suelen tener los familiares en su función en la empresa. Para empezar, hemos de decir que los familiares en la empresa pueden implicarse de distintas maneras: estar solo como accionistas, solo como trabajadores de base, estar como directivos o consejeros, estar como sucesores o una mezcla de ellos. Eso es lo primero que todo miembro familiar ha de tener en cuenta a la hora de valorar su trabajo en la empresa familiar. Definida la forma de implicación en la empresa familiar, el protocolo debe de acordar para los distintos miembros familiares las condiciones básicas, no solo de incorporación, también de salida de la empresa. Todo miembro familiar, si cumple las condiciones adecuadas para realizar una determinada función, debe de tener libertad para entrar y salir de la empresa y, sobre todo, saber las consecuencias de ello. Por otra parte, implicarse en la empresa tiene riesgos, derechos y obligaciones que el protocolo ha de hacer conscientes a todo miembro familiar que forme parte de la misma. Y los derechos no son solamente individuales, son de todos, y la ejecución de esos derechos han de estar claros en el protocolo. Así, por ejemplo, que un familiar tenga derecho a estar en el Consejo de Administración no significa que este derecho sea ilimitado. Es decir, también los demás tienen el derecho a no aceptarlo si no cumplen los acuerdos pactados en el protocolo familiar. Ser dueño no implica derechos ilimitados. Es muy corriente escuchar entre hermanos y primos la frase de «soy dueño igual que tú y por tanto tengo derecho a hacer lo que tú haces». En esos casos es conveniente recordarles a todos los accionistas que solo son dueños de sus acciones, no de la empresa. Otro aspecto importante del protocolo es el referido a tener claras las políticas retributivas para los familiares que trabajan en la empresa. En principio, y respecto al puesto, no debería de haber diferencias entre la retribución de los trabajadores no familiares y los familiares. Asimismo, en estas políticas retributivas deberían estar diferenciados los apartados de base salarial con respecto a otros apartados que podrían añadirse: resultados, antigüedad, peligrosidad, en especie, etc. Y por supuesto, en estos aspectos tampoco tendría que haber diferencias entre los trabajadores familiares y los no familiares. Ahora bien, en las políticas retributivas de las empresas familiares suele haber variables concretas para los familiares por razones estrictamente internas. Estas son imprescindibles que estén en el protocolo familiar claramente descritas en concepto, cantidad y periodicidad establecida. Así, por ejemplo, puede haber familiares que por razones de solidaridad reciban cantidades al margen de que trabajen o no en la empresa. Puede haber familiares que sean accionistas y reciban sus correspondientes dividendos al margen de que otros no los reciban, y otras posibilidades. En cualquier caso, es importantísimo que estén siempre claras las cantidades en concepto de qué, con qué periodicidad y con total transparencia. Sintetizando, hemos de dejar claro en los protocolos los perfiles profesionales que han de cumplir los familiares en función de su implicación en la empresa. Del mismo modo, las políticas retributivas han de estar claras, distinguiendo lo que es igual de lo que es diferente de las no familiares. Ahora bien, como os decía con anterioridad, hay otro apartado importantísimo que ha de estar presente siempre en todo protocolo familiar. Me refiero a los acuerdos sobre la propiedad y la forma de organizarla y gestionarla internamente. Cuando hablamos de la propiedad de una familia empresaria, hemos de recordar que cada vez hay más familias que no solamente entienden por ese concepto las acciones de la empresa, también buscan fórmulas patrimoniales para mantener unidos otros bienes hereditarios. A veces se da la paradoja, sobre todo en las pymes familiares de primera generación, que los herederos no solo heredan la empresa vía acciones, sino que el resto de los bienes heredados tienen un valor superior al de la empresa. Y ante ello, cada vez más familias empresarias deciden mantenerlos unidos vía sociedades patrimoniales. Es por ello
que a la hora de escribir sus protocolos, las familias reflexionen sobre las ventajas y oportunidades que les supondría mantener unida la herencia familiar. Y de ser así, normatizar en el protocolo aquellas cláusulas que les permitan la mejor gestión de ambos patrimonios, el empresarial y el familiar. Además, cuando hablamos de propiedad en una empresa familiar, no hemos de olvidar que los matrimonios que la componen pueden convivir, y de hecho conviven juntos, dos tipos de sociedades, una de carácter mercantil, la empresa, y otra de carácter familiar, los matrimonios existentes en las distintas ramas familiares. Y depende en qué circunstancias estén, unas sociedades pueden verse afectadas por las otras. Así, por ejemplo, al igual que en las empresas pueden existir sociedades limitadas, anónimas, comanditarias y de otro tipo, del mismo modo, en los matrimonios pueden existir sociedades por gananciales, por separación de bienes o por participaciones. Ello hace muy conveniente estudiar los riesgos que unas pueden tener sobre las otras y, en consecuencia, describir en los protocolos las formas de evitar dichos riesgos. No menos importante en este apartado sobre la propiedad es reflexionar al respecto de la organización del accionariado. Cada familia es única en sus características y circunstancias, por lo que a la hora de organizar el accionariado ha de preguntarse la forma accionarial que mejor daría respuesta a los intereses de los distintos accionistas. En este sentido, sería conveniente reflexionar cómo debería hacerse la distribución de las acciones, todas iguales o en función de la implicación en la empresa. Si fuera en base a la implicación en la empresa, lógicamente los demás recibirían en contrapartida otros bienes. Del mismo modo, es conveniente reflexionar sobre la posibilidad de la existencia de distinto tipo de acciones, ordinarias, privilegiadas con o sin voto, preferentes, etc. Por supuesto, todas tienen ventajas e inconvenientes, pero lo importante es que respondan lo mejor posible a los intereses de cada accionista. No menos importante aquí es reflexionar sobre las condiciones de transmisión de dichas acciones, bien sea por herencia, donación o compraventa. Del mismo modo, es importante también estipular las formas de valoración de la empresa y las condiciones de pago que permitan al resto de la sociedad quedarse con ellas con todas las garantías para las partes. En lo que refiere a la compraventa de acciones, se debe estipular en el protocolo un orden de derechos de adquisición, primero dentro de cada rama familiar, después al resto de las ramas familiares, en tercer lugar la compra por parte de la empresa, a cargo de reservas por ejemplo, y por último, ser vendidas a accionistas no familiares. Para terminar, conviene no olvidar que las empresas familiares que mejor gestionan las propiedades familiares son aquellas que de manera conjunta tienen sociedades empresariales y sociedades patrimoniales. Con las sociedades patrimoniales pueden generar rentabilidades que en algún caso permitan hacerles de banco ante las necesidades crediticias de las empresas. Por otra parte, las familias empresarias, cuando tienen propuestas interesantes de compra de la empresa, dichos fondos pueden ser trasladados a la sociedad patrimonial, sirviendo de base para nuevos emprendimientos empresariales. En síntesis, vemos cómo en todo protocolo familiar son importantísimas reflexiones como las expuestas a la hora de escribir sobre estos dos apartados: la incorporación de los familiares a la empresa y la organización del accionariado y el resto de las propiedades familiares. En cualquier caso, si tienes alguna duda o pregunta de carácter general, puedes dejarla en la caja de comentarios. Y si es más particular, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi correo que tienes en la descripción. Seguiremos hablando del resto de los acuerdos protocolarios en el próximo vídeo de esta serie. Un saludo y hasta pronto.